El olfato. El olfato es el único sentido con contacto directo con el cerebro. Se estimulan pequeñas células ciliares, de manera que entran al bulbo olfatorio o mucosa amarilla, reduciendo lo que es la traducción. En el gusto, al igual que el olfato, recibe estímulos químicos, la lengua capta y se produce una serie de cambios. De esta forma, la traducción se da en los polos gustativos, así la información es procesada y se dirige hacia la corteza insular. ¿Por qué los alimentos saben distinto? ¿Cómo y con qué apreciamos el sabor de los alimentos? ¿Cuántos sabores básicos podemos apreciar? ¿Has oído hablar del sabor umami? ¿Qué partes de la lengua aprecian los distintos sabores? ¿Qué son las papilas gustativas y cuántos tipos conoces? ¿Qué son los botones gustativos? ¿Cómo viaja la información del sabor desde la boca hasta el cerebro? ¿Quieres averiguar las respuestas? Continúa viendo el video. El sentido del gusto se define como una sensibilidad en respuesta a estímulos químicos por sustancias sápidas, es decir, sustancias que producen sabor y reaccionan con los receptores gustativos de la lengua. ¿Cómo lleva a cabo el sentido del gusto la tarea de hacernos conscientes al sabor de los alimentos? Se lleva a cabo porque se transforma un estímulo químico de ese sabor de cada alimento por las sustancias químicas que lo componen a un impulso nervioso eléctrico. Este viaja por los nervios hasta el cerebro, donde procesamos la información e identificamos lo que son los sabores. Ahora hablaremos sobre los sabores básicos. ¿Sabes cuántos son? ¿4? ¿5? Existen 5 sabores básicos. Esa es la respuesta. Porque muchos piensan que hay solo 4 sabores básicos, mientras que recientemente se ha aceptado no de forma completa y definitiva, pero sí muy extendida, la existencia de un quinto sabor básico. Nosotros nos quedaremos con 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y el sabor umami, que tiene la traducción del japonés del adjetivo delicioso. No quiere decir que cada alimento sepa solo a uno de estos 5 sabores. El sabor de un alimento es la combinación en distintas proporciones de estos 5 sabores. Los sabores. Hablaremos sobre el sabor salado, que es producido por sales, específicamente la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. A continuación, podemos apreciar un esquema de una célula sensorial. Distinguiremos en colores los canales: rojo, canal sodio sensible a milorina; verde, canal de sodio activado por voltaje; y naranja, canal de calcio activado por voltaje. Entonces, cuando consumimos alimentos que contienen sal, el ion de sodio atraviesa el canal de sodio sensible a milorina. Este sodio se difunde hacia la célula, generando cambios en el potencial de acción. Dicho cambio producido en el potencial de acción despolariza la célula. La despolarización hace que se activen los canales de sodio y calcio, activados por voltaje. El sodio y el calcio se difunden en la célula. El calcio, en especial, estimula las vesículas sinápticas que liberarán el neurotransmisor en la neurona postsináptica. Eso generará potenciales de acción en el cerebro que luego se interpretarán como el sabor salado. El sabor ácido está causado por sustancias que tienen alta concentración de hidrógeno o hidrógenos, como por ejemplo el limón. Tenemos un esquema que percibirá este sabor teniendo la presencia de canales de potasio, que está en azul, de hidrógeno específico del gusto en color morado, sodio sensible a milorina en color rojo y canal de calcio activado por voltaje en color naranja. Cuando comemos una sustancia que es ácida, específicamente del hidrógeno,
Este va a bloquear los canales de potasio. También este hidrógeno difunde por los canales de sodio sensible a amilorina y por los canales de hidrógeno específicos del gusto. Las moléculas que difunden a la célula que tienen carga positiva generan cambios en el potencial de acción y despolarizan lo que es la célula. Lo que esta despolarización va a activar lo que son los canales de sodio activados por voltaje, haciendo que el calcio difunda dentro de la célula, por lo que este calcio activa y estimula las vesículas sinápticas que libera el neurotransmisor en la neurona postsináptica que genera potenciales de acción, y a nivel encefálico lo procesamos como sabor ácido. Sabores amargo, dulce y umami. El sabor amargo, dulce y umami usan receptores acoplados al segundo mensajero, es decir, tienen receptores específicos, pero el mecanismo de acción por segundo mensajero es el mismo. Las sustancias amargas son sustancias que generalmente tienen un nitrógeno o alcaloides. Las sustancias dulces pueden ser azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, etc. El sabor umami viene de la palabra japonesa que significa sabroso o delicioso y está relacionado con ciertos aminoácidos, como el aspartato, el glutamato, y es común en los espárragos, tomates, queso, carnes. Cuando las sustancias ácidas se unen a los diversos receptores, ya sea al receptor amargo, al receptor dulce que está representado en amarillo, al receptor verde que es representado en umami, cuando las sustancias ácidas se unen a los receptores, estimulan la proteína G, ese segundo mensajero. Esta proteína G activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C ayuda a convertir LIP2 en IP3. Aumenta el IP3 intracelular. El IP3 entonces estimula los canales de sodio y hace que estos se activen, y también estimula la reserva de calcio intracelulares. Sodio difunde al interior de la célula y el calcio también se libera de las reservas de calcio intracelulares. Este sodio que difunde me genera cambios en el potencial de acción y me despolariza la célula, lo que hace que se abran los canales de calcio activados por voltaje. Una vez estos abiertos, hacen que el calcio difunda al interior de la célula. Entonces el calcio que difunde junto con el calcio que fue liberado de las reservas intracelulares de calcio hacen que se estimulen las vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor en la neurona postsináptica, lo que genera potenciales de acción que a nivel encefálico se interpreta como amargo, dulce u umami. Los sabores responden a diferentes tipos de compuestos químicos, ya que se deben a sustancias químicas que el alimento contiene en el momento de ingerirlo. Ahora bien, ya está bien claro eso de los sabores, pero ¿qué parte del cuerpo es la que se encarga en detectarlos en los diferentes alimentos? El órgano del gusto es la lengua, es la que se encarga de captar esos sabores de los alimentos. En la lengua hay zonas que se encuentran más especializadas en captar unos sabores respecto a otros. Estos son la punta de la lengua, que corresponde al sabor dulce, los laterales de la lengua, que captan los sabores salado y ácido. La parte posterior de la lengua se concentra la presión del sabor amargo, y en la superficie de la lengua, que captan todas las sustancias químicas que aportan los alimentos con el sabor umami o delicioso. Pero, exactamente qué estructuras que tenemos en la lengua son las encargadas de recoger toda la información química de los alimentos y transformarla en sabores? ¿Le suena algo las papilas gustativas? Las papilas gustativas son una construcción de la mucosa de la lengua que se especializa en recibir la información de los sabores de los alimentos. Tenemos 4 tipos de papilas de la lengua. Papilas circunvaladas, que se sitúan en la uva lingual en su parte posterior. Papila fungiforme, que se sitúa en la superficie plana y en los bordes. Papila foliada, que se sitúa en los laterales de la lengua.
y papila filiforme, que se sitúan en la superficie de la lengua y son las únicas que no reciben sensaciones del gusto, ya que sirven para ayudar la fricción del alimento en la lengua y para desplazar a esta hacia las papilas gustativas. Pero ¿no les resulta algo curioso que unas papilas sí reciban estímulos gustativos y otros no? ¿A qué se debe esto? Bueno, la papila gustativa no es la estructura directamente responsable del gusto. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la estructura misteriosa responsable que nosotros podamos detectar el sabor de los alimentos? Estos serían los botones gustativos, que se encuentran situados dentro de las papilas. Una de las diferencias es que existen 4 tipos de papilas gustativas y un solo tipo de botón gustativo. Por ello, un solo botón gustativo es capaz de recibir información de todos los sabores, siempre que la concentración de partículas alimenticias sea alta y cuando la concentración de partículas es pequeña, y los botones tendrán más sensibilidad para algunos sabores que para otros. ¿Cómo es un botón gustativo a nivel microscópico? Lo forman 3 tipos de células: las células de sostén, que ayudan a dar forma al botón gustativo; las células receptoras son las protagonistas del sentido del gusto; las células basales son las reservas de las demás células. Las células receptoras, en el lado por el que conectan con el alimento, están dotadas de unos pelillos receptores que se enredan a las partículas de los alimentos para tener tiempo de apreciar el sabor. El estímulo es químico. Las células receptoras cambiarán de nivel de polarización al dejar pasar en su interior iones cargados positivamente, generando un chispazo que es de naturaleza eléctrica. En la parte inferior, las células receptoras están conectadas a fibras nerviosas, que es la encargada de llevar el estímulo nervioso eléctrico hacia los nervios y luego hasta el cerebro. ¿Sabe usted cómo se hace el viaje desde la superficie de la lengua hacia el cerebro, que es donde realmente interpretamos el sabor de los alimentos? Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. La información de los 2/3 anteriores de la lengua se transmite por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. La información posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaríngeo, noveno par craneal. Y la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, décimo par craneal. Antes de llegar a la corteza cerebral, estas informaciones nerviosas de los sabores se toman un descanso en el tronco del encéfalo, concentradamente en el núcleo del tracto solitario, y de ahí pasa al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. El sentido del olfato. Cada uno de nosotros en todo momento emitimos o recibimos aroma. Una mínima cantidad de materia basta para estimular las células olfativas. Los seres humanos somos capaces de detectar hasta 10.000 aromas diferentes, y esto es gracias a la nariz. ¿Qué es lo que olemos? El olor es la sensación que ocurre cuando uno o más compuestos químicos llamados odorantes entran en la nariz. Una situación olorosa o la mezcla de varias sustancias se disuelven en la mucosidad nasal, activando las terminaciones nerviosas de los cilios. Esos pequeños pelitos generando un impulso hacia el cerebro. El ser humano puede diferenciar muchísimo más de 10.000 olores diferentes, utilizando sus más de 100 millones de células olfativas. Nuestro cerebro es capaz de almacenar una gran cantidad de olores y asociarlos con sentimientos y emociones. Esto se llama memoria olfativa. Así, gracias al olfato podemos viajar hacia el pasado. El olfato también actúa como una alarma, alertándonos ante situaciones de riesgo como alimentos en mal estado o una fuga de gas. Es importante porque el hombre no come nada sin oler o no consciente de ello cuando se trata de alimentos desconocidos. La nariz funciona como el primer centinela.
Es la nariz que pregunta, ¿qué es esto? Si el sentido del olfato se elimina, el sentido del gusto se paraliza. Múltiples estudios indican que entre 75 y 95% de las sensaciones que son percibidas por el sentido del gusto son en realidad percibidas por el sentido del olfato. ¿Cómo funciona el sentido del olfato? Existen dos vías, las cuales nos sirven para detectar los olores: vía nasal y vía retronasal. La vía nasal es la que permite percibir sensaciones olfativas cuando se inspira en sustancias volátiles. La vía retronasal nos permite percibir sensaciones olfatorias por vías nasales indirecta posterior. La olfacción retronasal ocurre cuando se hace la degustación de un alimento. Los receptores olfativos se ubican en la parte superior de la cavidad nasal. When you left this town with your window